Hola, bueno, Samsung ha ganado la categoría Open del Honor Classic 2023. Mucha gente dice que ha sido un tongo. ¿Será cierto? Pues comprobémoslo. He cogido las imágenes de la rutina individual de cada uno, porque son las que he encontrado con mejor calidad para apreciar bien los cortes y eso. Antes de empezar con las poses obligatorias, quería poner a los tres en esta pose frontal así natural para ver su línea. Y hay que decir que Samsung está hecho un animal en cuanto a tamaño se refiere. Parece un gorila. Es tremendo el tamaño que tiene. Y fíjate, la gente dice que es muy estético. Incluso algunos dicen que es más estético que Jacket. Vaya locura. Sí, Samsung es estético comparado con Nike, pero Andrew Jake en estética lo barre. Solo hay que ver la línea alba del abdomen de Samsung totalmente separada. Eso ya hace bastante su línea. El abdomen de Andrew es absolutamente superior. Es que no tiene ni sentido que sea un Open y con ese tamaño. Parece más un abdomen de Classics. Una estética increíble la de Jake. Ni por su parte, pues bueno, la estética no es lo suyo. Ya lo sabíamos. Parece una nevera. El abdomen tremendamente ancho y dilatado en comparación con Jake. Y ojo que el de Samsung también está bastante hinchado y grande. La cintura bastante grande comparada con Jake. Según lo que escuché, a Arnold el que más le impresionó fue Andrew Jake. Y en eso coincido porque a Arnold se le nota que es un hombre que valora bastante la estética. Y claro, pues es que Andrew Jake se entra por los ojos. Pero su problema es que tiene puntos débiles bastante grandes, sobre todo a nivel de piernas. Daos cuenta que... ¿Cómo se llama el músculo este? El sartorius, creo que se llama. Es que no lo marca, prácticamente no lo marca. Y eso lo penaliza bastante porque le deja la parte interior del muslo muy plana. Pero bueno, vamos a analizar las poses obligatorias una por una. Y vamos a ver si es verdad que Samsung se lo ha merecido o si ha sido tongo o si no ha sido. Empecemos. Pose de doble bíceps. Esta pose para mí es de Andrew Jake, pero sin duda. La estética es tan absolutamente superior que es de otro mundo. Le falla lo que hablamos de Saltorio, que no lo marca apenas, pero en global está muy compensada. Esos abdominales tan simétricos y esa forma de V con esos oblicuos es impresionante. Samsung por su lado se ve plano en comparación, se ve globalmente como tapado, aunque con el vacuum al menos se logra ocultar un poco esa línea alba tan separada que tiene y que lo hace bastante. Y Nick por su lado es increíble la condición. Y ojo, lo más increíble aún es cómo consigue ocultar la panza apretando. Incluso consigue crear una forma de V espectacular. Es un misterio esto, ¿eh? Como de esto que veíamos antes, este tipo consigue apretar y conseguir esto. Es surrealista, ¿eh? Yo no lo entiendo, pero aún así Jake se la lleva por estética y la armonía que tiene la pose. Y aparte es el que más separación tiene de los tres en general. Pose de caja torácica. Esta es la peor pose de Andrew Jake. Está súper mal posada. Es tremendo, ¿eh? Porque daros cuenta que los otros están planos en comparación con la redondez que tiene Jake. Es increíble cómo se las ha ingeniado para posarla tan mal y ocultar todas sus virtudes. Alguien le tiene que enseñar a posar bien a este hombre. Nick Walker es el que la posa mejor sin duda. Samsung quizás es el que mejor le queda esta pose, pero al no tener cortes, luce muy plano. Esta pose sería para Nick sin duda. El tren superior de Samsung está muy plano. Pose de perfil de tríceps. Aquí tengo mis dudas. O sea, yo se la daba a Jake tal como la pose acá, por la estética más que nada. Aunque Nick la pose mejor. O sea, Jake se ve más estético, tan separado. Mirad esas estriaciones que tiene, que parecen plumas en las piernas. Pero ¿cuál es el problema? Que antes de ponerse así en esta pose, la estaba posando fatal. Es que tiene un problema posando, Jake, sin duda. Y bueno, luego fijaos en Samsung que directamente no tiene separación comparado con los otros, muy plano. Esta supongo que estaría entre Nick y Walker, supongo que más tirando a Nick, porque la ha pasado perfecta desde el principio y a Jason le ha quedado bien cuando ha hecho la transición a esta que vemos acá. Y ahora toca el doble bíceps de espalda, y aquí quiero hacer mención a la mejora de Nick Walker en cuanto a espalda se refiere. Se ve súper compacto en esta pose, tiene más densidad que los demás. Esta pose es para Nick. Las piernas, los glúteos, la densidad, los picos de los bíceps, muy completo y muy compacto. Andrew Jake es el que tiene más estética en la espalda, más profundidad y redondez, y los dorsales son los que tienen una mejor forma, pero es que las piernas le falla bastante, no tiene cortes en los isquios, una pena. Jake tiene que trabajar bastante las piernas. Samsung está en un punto medio entre Jake y Walker, pero chicos, ¿dónde está la forma de V en Samsung? Si se le ve la panza está saliendo por el lado, mira, mira. Super ancha la cintura. Es increíble que Nick consiga tener mejor forma de V que Samsung. Está claro que es para Nick. Y Samsung de momento no ha ganado ninguna pose para mí. Expansión dorsal. Mira, pues precisamente esta es la única que de momento creo que gana Samsung.
Su espalda no tiene tanta profundidad como la de Andrew Jake, pero tiene la suficiente y la compensa con el detalle de sus piernas, mucho más cortadas. Si bien es cierto que le sigue penalizando su cintura tan literalmente enorme, es muchísimo más grande que la de Nick, es increíble. La cosa en esta pose estaría entre Walker y Sanson. Nick tiene mejor glúteo, las piernas ahí, incluso mejores, pero su espalda tiene menos detalle en esta pose y menos amplitud. Necesito trabajar un poco más los dorsales. Así que esta pose creo que es para Sansón. Por fin gana una. Abdominales y piernas, pues bueno, qué decir. En cuanto a abdomen, Andrew Jake se los barre a los dos, pero de manera escandalosa. Esa simetría, esa redondez, esa forma de V, es una pena que le falle lo de Sartorius. Ni igual que él por su parte, haciendo milagros ocultando su panza. Y consiguiendo una forma de V buenísima, aunque no luce estético. Es como un tronco muy tosco. Y Sansón por su parte, pues nada que decir, no se lo merece. Una cintura gigantesca, aún más grande que la de Walker. Intenta cortarla, ladeándose un poco, pero ahí está. Y esa lineal va separada en el abdomen pues no le queda bien, como ya hemos hablado. Esta pose es para Andrew Jake. Bueno, pasemos al más muscular. No es de las obligatorias, pero bueno. Sansón para mí está fuera. Esa línea alba separada en el abdomen le hace una barbaridad la pose. Y a Andrew Jake no le queda bien la que hace. Creo que tenía que haber hecho la otra, la que están haciendo ellos. Y creo que a pesar de ser el menos estético de todos, esta pose creo que es indiscutiblemente para Miss Walker. Parece un auténtico monstruo. Y sus abdominales en esta pose están tremendamente marcados. Y esos hombros, es una barbaridad. Está súper bien posada. Esta pose es para Nick sin duda. Y ahora vamos a pasar a la expansión dorsal de frente. Aquí lo siento por la calidad, pero es que bueno, de Nick no hizo esta pose en individual. ¿Por qué no la hizo? Pues sí, gente, porque él sabe que su peor pose, años luz, la única realmente mala que tiene. Fijaos como los hombros le comen el pecho, y peor aún, sus brazos se comen los dorsales, los tapan, y encima el abdomen acá sí se le ve algo dilatado. Por otro lado, esta pose le queda francamente bien a Sansón, que diría que es el que mejor la posa, pero es que su abdomen se ve súper borrado, está borrado literalmente, y tiene bastante menos separación que Andrew Jake. Solo porque Sansón tiene el abdomen borrado, literalmente se la doy a Andrew Jake, que es tremendo como lo marca, y la separación que tiene en general. Pues esta pose va para Jake. Conclusión de todo esto, pues para mí Sansón no mereció ganar. No diría que ha sido un tongo, pero para mí no lo merecía, en mi opinión. Para mí solo gana una de las poses obligatorias, la de expansión de espaldas. Andrew Jake, para mí, por lo que hemos visto acá, gana 3 poses, y Nick Walker gana otras 3. Para mí el ganador estaría entre Nick y Jake. Andrew Jake ganaría por estética, para mí, y Nick Walker por condición y porque posa mejor. Pero lo que tengo claro es que Sansón no debería haber ganado. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Se lo ha merecido? ¿Ha sido un tongo? ¿No ha sido un tongo? ¿Qué pasa? Nos vemos en otro vídeo.